Entonces, ya para terminar este tema de las reacciones redox y de la energía en las reacciones, eh, vamos a hablar de los paneles solares. ¿Cómo funcionan los paneles solares? Justamente con un poquito de reacciones redox. Decimos, un panel solar en general tiene, además de la celda fotovoltaica de aquí abajo, tiene una cubierta de vidrio, el adhesivo transparente y una cubierta que es antirreflejante, justamente para aprovechar al máximo la luz que llega del sol. Eh, y ya después de eso, pues ya está la celda fotovoltaica. Entonces todos estos cuatro conjuntos tienen que ver con un panel solar. O sea, un panel solar está constituido de la cubierta de vidrio, el adhesivo, el revestimiento antirreflejante y la celda fotovoltaica. Ahora, ¿qué existe o qué hay adentro de la celda fotovoltaica? Bueno, justamente aquí lo dice, hay dos placas de silicio. Y este silicio lo que va a hacer es aprovechar los rayos del sol para generar un flujo de energía. Es decir, cuando llega el sol a las placas de la celda fotovoltaica, eh, aceleran a los electrones y hacen que empiecen a moverse de un lado a otro. Y ese movimiento de electrones entre las placas de silicio es lo que genera la corriente eléctrica. Ahora, tenemos además, o sea, el panel solar así por sí solo no va a generar tanta, o no podemos aprovechar la energía de un panel solar directamente. Tenemos que ponerlo o conectarlo a un inversor de potencia. Lo que va a suceder ahí es que la corriente se cambia de ser una corriente continua a una corriente alterna. Y esta corriente alterna es la que utilizamos en las tomas de corriente de nuestras casas o de cualquier lugar. Mientras que una forma continua, una corriente continua es la que se utiliza en las pilas, por ejemplo. Entonces, todos los aparatos en general, muy pocos funcionan con pilas, o sea, con corriente directa o corriente continua. Casi todos funcionan con corriente alterna. ¿Por qué? ¿Y cuál es la diferencia? Es esto. En la corriente continua solo se genera un flujo de electrones, así, parejo, directo. Mientras que en la corriente alterna los electrones se están moviendo de forma distinta y se mezclan entre ellos y generan diferentes potencias a la hora de estar. O sea, aquí tenemos una corriente pareja, siempre. La intensidad es pareja, el voltaje es parejo. Y acá hay un flujo distinto. Varía esa corriente eléctrica. Y es lo que permite que funcionen muchos aparatos eléctricos. Bueno, pero lo importante es esto, que son reacciones redox, en donde se alteran unos electrones para que se muevan a través de las placas. ¿Qué beneficios pueden tener los paneles solares? Bueno, reduce gastos, obviamente. Una inversión, aunque es fuerte, o sea, instalar paneles solares todavía es caro inicialmente, pero en 5, 6, 7 años ya terminaron de pagarse solos con el ahorro que tenemos en el recibo de luz. ¿Qué otro beneficio tienen? Bueno, son de fácil acceso. Es fácil hacer funcionar bombas de agua o antenas de comunicación y cosas así con paneles solares en lugares donde no llega una red eléctrica. Se pueden instalar en medio del desierto y van a funcionar. Van a reducir el impacto ambiental. Como ya vimos, o sea, estuvimos viendo en los combustibles fósiles que el consumo en general de energías eólicas y solares se ha mantenido estable a lo largo de la historia desde que se empezaron a usar. Si aumentáramos el uso de luz solar, sobre todo con respecto a los combustibles fósiles, pues vamos a
a reducir mucho el impacto de esos residuos de la combustión de los combustibles fósiles. Ahora, por ejemplo, ¿por qué está tan...? Un panel solar puede generar hasta 500.000 watts por año. Es decir, más o menos se pueden estar cargando 125 teléfonos celulares. Un solo panel solar. Bueno, un servicio de internet equivale a 7 paneles solares. No que tengan que instalar 7 paneles solares, sino que la energía o la potencia que se genera por un servicio de internet pues puede equivaler a 7 paneles solares. Con esta potencia se generan, con la potencia que generan 3.600 paneles solares podríamos viajar de la Tierra a la Luna, ida y vuelta. Es decir, sí se genera bastante energía con los paneles solares. Cerca de 57.300 paneles solares serían suficientes para igualar la energía que requiere un tren del metro para desplazarse en un año. Ahí sí ya está un poquito complicado. O sea, tener 57.300 paneles solares funcionando únicamente para que un metro pueda estar funcionando un año, pues sí es bastante. Y bueno, dice, la energía requerida para que 158 millones de personas puedan estar viendo la final de, su televisión en general. Podríamos utilizar o se necesitarían 226.190 paneles solares. Que es bastante, la verdad. Pero bueno, si lo repartes en 5, 6, 7 países diferentes, pues ya no es tanto. Y bueno, la tarea, por favor, Sote, sería justamente contestar las preguntas de aquí, por favor, Sote. Esa sería la tarea. Y hasta aquí le dejamos.